Mi nombre es Iker Barón, soy uno de los socios fundadores de ISFA y hoy me toca moderar esta interesante mesa que es el retorno de la sostenibilidad. En un principio tenemos a nuestra derecha Lola Gómez López, es ingeniera agrónoma y profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena y está especializada en los indicadores ambientales de sostenibilidad, valorización energética de subproductos y prácticas para aumento de sostenibilidad. A su lado, Alejandro Pérez, catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena y especializado en manejo de riego y respuesta fisiológica y agronómica de los cultivos. Ignacio Iglesias, actualmente como desarrollador dentro de lo que es el 2D Technical Manager en Agromillera Group, ya soy investigador en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, IRTA, durante más de 24 años. Y a mi izquierda, finalmente, don Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura y de Energía y Acción por el Clima y excomisario europeo de Acción por el Clima y la Energía. Asimismo, presidente actualmente de honor en Beca Embolsare. Vamos a comenzar, si queréis, con una pregunta un poco genérica para que nos deis vuestro punto de opinión y vuestro punto de vista sobre el retorno de la sostenibilidad, ¿no? Hoy en día, todo lo que son diferentes proyectos o pequeños agricultores, el basarse en la sostenibilidad, ¿qué retorno nos puede traer? Bueno, lo primero, agradecer esta mesa y a la organización. Y bueno, la sostenibilidad en sí misma es un retorno. Para mí es recurrente la sostenibilidad es retorno. Y bueno, si vemos el escenario que nos da la FAO para 2050, de los 4 escenarios que da, 2 son muy catastróficos. Uno es un cambio socioeconómico total y el último se basa en una agricultura en sostenibilidad. Entonces, no es una opción. Pienso que el mundo agrario tiene que verlo como una oportunidad y no como un problema. Realmente la tecnología hoy en día está madura, el sector está volcado en dar herramientas para facilitar esa sostenibilidad y el almendro en seto en sí mismo es un sistema que ya es eficiente, ya es sostenible y tenemos que llevarlo a ese reto que tenemos en 2030 y 2050 del Green Deal. Y bueno, realmente decir que acompañado con todas las tecnologías que ya sabemos, con todos los proyectos, con una agricultura de conservación, los sistemas llegan a equilibrio, llegan a ser sostenibles y con esa sostenibilidad pues mantenemos los servicios ecosistémicos y llegamos a tener las explotaciones rentables en la rentabilidad que tenemos ahora mismo y de una manera con sistemas relajados. Esto no es teoría, nosotros lo hemos constatado en proyectos de investigación, es trasladarlo a este ámbito que muchos agricultores ya lo están haciendo, tenemos datos, tenemos pruebas y simplemente es adaptarlas. Y bueno, a lo mejor podéis pensar, esto es mucha teoría, Lola viene de la universidad, viene de proyectos de investigación, pero el camino está, lo estamos haciendo. Por ejemplo, ISFA lo está haciendo, lo estamos haciendo en estas fincas. Hay que empezar por un plan estratégico, saber dónde vamos, saber hasta dónde queremos llegar, identificar dónde estamos y a partir de ahí proponer mejoras. Entonces, es rentable, es sostenible y se puede hacer, no es un reto inalcanzable. Gracias, Lola. Alejandro. Buenos días. Primero de todo, no se te oye. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. La verdad es que esto es magnífico, un evento magnífico con agricultores, técnicos, empresas, investigadores como nosotros. El término sostenibilidad, si lo consideramos en dos ámbitos, en dos perspectivas, tanto económico como medioambiental, como se debe de considerar. La sostenibilidad no es solamente medioambiental, una explotación agrícola medioambientalmente que proteja el medio ambiente solo, pero que no sea viable, no existe como tal, no va a existir, no tiene vida útil. Una sostenibilidad en el ámbito económico y medioambiental, la verdad es que los agricultores tienen herramientas, como acaba de decir Lola, incluso hasta el ponente anterior, el control, por ejemplo, en el términos de fertirrigación, podemos controlar perfectamente hoy día con los equipos de fertirrigación que hay y que tenéis una muestra en todos los stands que hay ahí, un control que nunca se ha controlado tan bien
de la gota junto con los nutrientes, aportar a la profundidad adecuada, dominar el sistema radicular, que a mí siempre me gusta decir que dominemos el sistema radicular y que el sistema radicular no nos domine a nosotros, porque si es así estamos perdidos. Hay que intentar ser eficientes en cuanto al manejo del sistema radicular. Estos sistemas de riego, al final, lo que te permite es controlar los aportes hídricos que realmente necesita el cultivo en cada momento. Si no hace falta, el suelo no debe de ser un reservorio de nutrientes ni tampoco de agua, porque luego puede venir unas lluvias torrenciales que hoy día, lamentablemente, cada vez son más frecuentes y pueden contaminar pues, lugares que obviamente tenemos que proteger. Entonces, hoy día con la agronomía vinculada a la digitalización, porque la digitalización sin agronomía no es digitalización ninguna, esa agricultura 4.0 debe de estar unida a la agronomía. Y la agronomía, pues todos sabéis que las fases fenológicas de, por ejemplo, el almendro o de cualquier otro cultivo, pues tienen unas fases, unos periodos en los cuales podemos reducir los aportes hídricos, podemos incentivar ese sistema radicular que nos va a hacer fuerte no solamente al sistema radicular, sino también a la plantación. Con lo cual, eso es lo que tenemos que tender, una agricultura sostenible, medioambientalmente, que proteja el medio ambiente y que también sea viable económicamente. Y económicamente, si estamos ahorrando inputs, estamos ahorrando energía, porque el tiempo de riego es energía, estamos ahorrando inputs de fertilizantes que cada vez están más caros, estamos ahorrando de todo, porque incluso hasta el tamaño de la propia copa se reduce de tal forma que sin afectar negativamente a la producción, mejora la calidad de la cosecha y obtenemos un incremento de la productividad. Yo creo que hoy día tenemos que ir a términos de productividad del agua, no a producción como tal. Yo creo que el rendimiento se debe de medir en esa unidad de eficiencia en el uso del agua de riego. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que va todo unido, ¿no? El tema sostenibilidad, tecnología, medición y ser verdaderamente eficientes, tanto en tema de emisiones de huella de carbono como hídrico, que también entraremos ahora. Inasi. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes. Yo voy a unir el concepto de sostenibilidad al de eficiencia. Yo, como vengo de frutales, me gusta mucho hablar que todo este proceso de eficiencia al final viene de arquitecturas. ¿Se oye bien? ¿Sí? Viene de arquitecturas de copa diferentes. Es decir, cuando comparamos una plantación de los años 50 a una plantación de los años 2020, ¿qué cambió? Imaginemos un manzano que de un árbol grande fue un árbol pequeño. Y la segunda pregunta es, ¿este árbol pequeño en cuánto es más eficiente? En la misma hectárea de superficie producimos 3 veces más con la mitad de inputs. Esto es el concepto de intensificación sostenible. Y esto nos lo pide Europa. Y yo creo que esta es la respuesta que debe dar el sector productor al Pacto Verde y a la estrategia de la granja a la mesa. Porque recordar que nos obligará a reducir los pesticidas un 50%, los fertilizantes un 30%, y esto no es poca cosa, ¿no? Por tanto, esta sostenibilidad entendida yo lo uno a la eficiencia. Y voy a dar otro ejemplo más, y después podemos volver al tema. Fijaros que hubo una época que se habló mucho de la revolución verde, que era el industrial farming, ¿no? Es producir de una manera industrial con nuevas variedades, inputs, abonos, agua, fertilizantes, uso masivo de inputs. Yo creo que la época que estamos, y eso es una palabra que dijo el director de la FAO hace 2 años, y a mí me encantó, que creo que es una frase lapidaria, es el uso masivo del conocimiento. Y esta es la época que nos espera. Y este uso masivo del conocimiento, si lo aplicamos en arquitecturas de copa de 7 metros de alto por 5 de ancho, jamás seremos eficientes, porque esta línea estructural, esta configuración de la copa, lo decía Jordi antes, para ser eficientes y avanzar en este aspecto, hace falta copas pequeñas, copas bidimensionales, porque se ha demostrado que estas copas son más eficientes, por ejemplo, en la translocación de hidratos de carbono al fruto, al leño o a la raíz. Para mí este es el mensaje: conocimiento, tecnología, cambiar arquitecturas de copa, y si encima el patrón nos ayuda y la variedad, perfecto. Y finalizo con una diapositiva que no la podemos ver, pero que a mí me encanta, que son los 3 pilares, ¿no? El primer pilar, que es de materia vegetal. Si nos equivocamos de aquí, mal vamos. El segundo es cómo conducimos esta materia vegetal, qué arquitectura de copa, plana, 3D, 2D. Y tercero, el productor y su tecnología.
Yo creo que aquí tenemos hoy un ejemplo perfecto de cómo aunar en estos 3 pilares plantaciones como las que vemos aquí. Después podemos incidir un poco más. Efectivamente. Muchas gracias, Inasi. Miguel. Vamos a ver. Dejo abierto. La sostenibilidad ha venido para quedarse. O sea, este es un concepto que podemos decir lo que queramos decir. Pero la sostenibilidad entendida en el triple sentido económica, social y medioambiental está aquí. La política agraria común ha cambiado radicalmente. De ser una política que lo que hacía era garantizar el suministro de alimentos a precios razonables a los consumidores, ahora tiene muchos más objetivos. Y el contribuyente europeo apuesta por la sostenibilidad y está dispuesto a que el presupuesto comunitario inyecte al sector agrario dinero a cambio de otros bienes distintos. Y eso, pues hay que saber que viene. Cada PAC que negociábamos era más difícil que la anterior. Te daban un serretazo y te ponían más condicionales. Y como ha dicho nuestro amigo, es que además te viene la estrategia de la granja a la mesa y entonces ya te dicen ni pesticidas, ni fertilizantes, razonablemente al final, porque la primera versión era terrorífica. Luego, bien, pero cada una es una batalla. Yo he estado en la PAC desde la primera hasta la última que ha habido, en una condición u otra. Y iba cambiando radicalmente. Y el presupuesto se iba reduciendo, y cada vez se va a reducir más. Y hay que saber que la máxima prioridad política en la Unión Europea es el Pacto Verde Europeo. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, apuesta. Pero también es consciente que hay que retribuirlo de alguna manera. Luego hablaremos más tarde de los sumideros de carbono. Y eso va a ser otra revolución. Va a ser otra revolución. Y además tenemos otra cosa. Tenemos el agua, que es un recurso muy escaso. En este país hacer pantanos es imposible. Te caen las querellas criminales porque hay abutardas, hay aves que proteger. Por lo tanto, los impactos medioambientales hacen inviable hacer. Yo creo que he hecho de los 2 o 3 últimos. Pero este país, el nuestro, si hubiéramos tenido una gestión de las cuencas hidrológicas más inteligente, agua hay, lo que no llega. Y la prueba de que la sostenibilidad es una fuente de beneficios es Cáceres y Badajoz. Lo bueno que tiene ser ministro de Agricultura es que va viajando por todo el país, viendo las cooperativas, hablando con la gente. Yo, cuando venía en el coche para acá, decía, si este no es el Badajoz ni el Cáceres que yo conocí, si esto ha cambiado. El paisaje ha cambiado y la rentabilidad también. Entonces, ha venido para quedarse, hay que apostar y se está haciendo bien. Porque a mí cuando viajaba me impresionaba Israel y las tecnologías del agua en Israel. Joder, si las tenemos aquí todas. Un italiano hace la tubería, el otro hace las bombas, el cacharro. Tenemos todo. Y tenemos, antes para hacer para hacer una patente o para certificar un producto había que ir a comprarlo a Holanda o a la Universidad de Davis. Pues aquí se multiplican, se replican, se desarrollan variedades adaptadas a lo nuestro. Y aquí está. Por lo tanto, y vosotros estáis porque tenéis curiosidad de saber lo que viene. Pues lo que viene es más de lo mismo, pero mejor. Eso te voy a pedir luego que nos hagas algunos titulares. Vamos a unir 2 conceptos que habéis dicho y que tienen mucha importancia, que es la huella de carbono y la huella hídrica. Que yo creo que lo que quiero abrir es una pregunta, que me vayáis dando vuestra opinión. ¿Qué aporta a cualquier plantación tener medida su huella de carbono y la huella hídrica? Miguel. Cuando tú tienes una plantación, haces tus costos, tus beneficios, tus planes de negocio, pero no cuentas con el carbono. Para nada, de momento. Lo primero que te aporta es dónde estás en el mapa. Porque la agricultura ha sido un sector que no estaba entre los que tenían que reducir sus emisiones históricamente. Cuando empezamos estos procesos de reducción de emisiones, objetivos 2030, pues o antes en Kioto, todos los sectores tenían que contribuir, el transporte, la industria, la generación de electricidad, todos los sectores trabajaban para reducir emisiones. A la agricultura no se le imponía ninguna reducción, era un sector al margen. Y la agricultura produce el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un sector emisor, pero es un sector que fija CO2. Esa fijación la hemos obviado políticamente mucho tiempo. Así, en papeles que dijeran el agricultor es un tío bueno para el medio ambiente que fija CO2, empieza con el plan de la economía circular, en pleno COVID, marzo del 2020. Sigue con la estrategia de la granja a la mesa, que reconoce que hay que retribuírselo, o por la PAC o por otros sistemas, por mercados de carbono públicos o privados. Y luego ya van viniendo más normas,
como los ciclos de carbono combinado, el programa de trabajo de la Comisión Europea, que ya te dice, ojo, a finales del 2022 le vamos a poner encima de la mesa un sistema de certificación y un sistema de contabilidad. Vamos a poner una normativa de seguimiento, comunicación y verificación. Nos lo vamos a tomar en serio. Y todos los agricultores, antes de 2028, tienen que saber cuál es su huella de carbono. Sí. Negativa o positiva. Y si es positiva, vamos a venderla. Hoy estaba la tonelada de carbono en el sistema de derechos de emisión para el que tienen que comprar las industrias más intensivas en energía, hoy estaba a 83 euros la tonelada. Hoy. En los mercados voluntarios de carbono, que van surgiendo, cada uno inventa uno y tiene unos sistemas de certificación distintos, con lo cual no tenemos un criterio homogéneo de cómo, si estás en Andalucía te hacen una certificación, el otro te aplica una norma ISO, el uno más allá. Claro, tienes un desperdigue de certificaciones y de precios distintos que van desde 13 euros o van a 4 euros, varía una barbaridad o más variación, y no hay un verdadero mercado nacional o pequeños mercados regionales, da lo mismo, si la certificación es buena. Por tanto, mi mensaje hoy es muy claro. Ojo, que viene el reconocimiento de los sumideros de carbono. Ojo, que la agricultura tiene que contribuir a reducir emisiones. El metano en la ganadería, el óxido nitroso en la agricultura, las tiene que reducir. Y ojo, que el sector agrario tiene que tener neutralidad climática a nivel de la Unión Europea, es decir, que el balance sea cero, las emisiones y los sumideros, en el 2035 y a nivel del Estado en 2030. Y España tiene que reducir sus emisiones en un 26% antes de 2030. Y toda la Unión Europea tiene que reducir en 310 millones de toneladas. Que es mucho. Y España 43 millones de toneladas, que se dice pronto. Para hacer eso hay que facilitar la vida al agricultor. Le tiene que tener muy clara su norma de contabilidad, saber exactamente dónde se mueve y cuánto va a poner en el mercado. Pues cuando Repsol vaya a comprar derechos de emisión, dice, vamos a ver, hay que comprarlo a un tío serio. En la generación de electricidad tenemos un sistema y una plataforma única europea. Bueno, hay dos. Una única europea y luego los polacos y los alemanes que se han salido, aunque los alemanes han vuelto. Pero en sumideros de carbono de mercados voluntarios tenemos una de chiringuitos y hace falta montar mercados grandes. No solo para vendernos a nosotros, pues la norma es europea, para venderlos por toda Europa. O sea, no hay que pensar que el sumidero de carbono es yo te vendo en Badajoz o en Cáceres, no. Y en Holanda. Yo quería añadir ahí porque ahora mismo el sumidero de la agricultura en los mercados internacionales está catalogado como de baja calidad por la inestabilidad que tiene. Entonces, lo que acabas de decir del precio es que en un mismo momento nosotros hemos constatado que en el mercado carbono de suelo agrícola se ha pagado a 5 euros tonelada, el no registrado de silvicultura a 18 y el registrado de sumidero de forestal a 25. Señores, vamos a establecer un mercado estable con una rigurosidad porque podemos vender a 25, porque vas a vender a 5 lo que puedes vender a 25. Ahora bien, él lo ha dicho, hay que pasar por una neutralidad. Entonces, no puedes vender tu sumidero de carbono cuando tú estás siendo emisor. Primero tienes que irte a una neutralidad que te la van a pedir, porque si estás vendiendo para que otros neutralicen, cuando a ti te haga falta no la vas a poder sacar. Entonces, esto es un flujo de masas que todos entendemos y es muy claro. Entonces, los mercados tienen que estar, los mercados tienen que regularse. Hay muchísimos intermediarios, esto es igual que las telefonías, todo el mundo tiene móvil, pero hay muchísimos intermediarios. Ahora bien, si nosotros contribuimos a un mercado estable, que se establezcan reglas de contabilización, de suelo, de planta, tenemos una madera que está siendo sumidero de carbono. ¿Qué tenemos que hacer? Contabilizarla, ¿qué tenemos que hacer? Modelizarla. ¿Por qué el sumidero forestal se está pagando? Porque hay unos modelos del Instituto Forestal que dice que un pino absorbe tanto de esta categoría y de esta especie y un cedro tanto, y con ese modelo se te paga ese precio. Entonces vamos a irnos a conocimiento. La Unión Europea dice, dame el conocimiento, valídamelo y yo luego te lo pagaré. Y esa va a ser la base de los mercados. Y los suelos igual, los suelos,
Podemos hablar mucho de suelos, pero voy a dejar hablar al Sí. resto porque Yo- tenemos Hablando un de amplio- suelos, Si me permites, medio segundo, por matizar una cosa. Como ya estamos de alumnos ventajados y ya hemos hecho el cálculo de nuestra huella, por romper una pica lanza con cómo se están haciendo las cosas en Iberia, incluyo España y Portugal, con el tema de sostenibilidad y con los nuevos métodos de cultivo 2D y toda esa eficiencia que tenemos, menos nutrientes, menos aplicaciones y en cuanto a huella hídrica también mejor. Señores, lo estamos haciendo relativamente bien. Comparativamente con el mercado americano, y en este caso todo lo que es las mediciones que tienen de huellas de carbono, que están entre 2,8 y 3,8 kilos de carbono por kilo de pepita, nosotros aquí estamos casi en la mitad y todavía o menos de la mitad, y Está todavía finca. con bastante progresión de mejora y bastante avance. Por lo tanto, salimos ya en la casilla de salida un poquito más adelante que ellos. Ya partimos de algo que si conseguimos unificar un poco el criterio, si desde Europa y desde España a final de año nos dan unas mediciones y unas pautas estables. No, una pregunta. A mí no me gusta el concepto si desde Europa me dan unas pautas estables y mediciones, porque hay que verlas de venir, que se dice en mi pueblo. Es decir, el holandés de almendro no sabe nada. Y cuando haga las certificaciones y el tema, hay que anticiparse para garantizarte que la norma europea no te hace papilla. El primer borrador, ¿no? Porque luego vas modificando si puedes. Pero yo creo que en España tenemos un problema que esperamos que nos venga y luego reaccionamos. Y en este caso se juega el sector mucho con los medidores de carbono y tiene que anticiparse para dar a conocer sus características, que no pensáis que las conocen perfectamente No, todos. los suelos no son los mismos, la absorción que tienes de arcilla no es la misma, entonces tienes que dar tus datos de aquí que son mejores que los de ellos. Y luego hay otra batalla, perdón, es que no me quería perder, que es la que hay entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura. Sancho con la Iglesia hemos topado. Porque en un mismo país, en Bruselas, va a tener dos voces. El que quiere una enorme restricción, y hoy no hay más que ver, en el registro de huella de carbono, proyectos de inversión, no se puede inscribir un cultivo leñoso que se explote No. económicamente, No. aunque tenga la copa que tú tengas estrecha, grande o medio pensionista. Con lo cual, el ministro de Agricultura tendrá que fajarse para que las normas reconozcan la realidad. Con eso basta. a mí me vas a permitir que introduzca el término agronomía dentro de la huella hídrica y la huella de carbono. Como anteriormente he mencionado, hay periodos críticos y no críticos en los cuales tú puedes reducir el agua a un cultivo como, por ejemplo, el almendro y muchos cultivos leñosos que coinciden con una alta demanda climática, es decir, en verano. O sea, podemos reducir el aporte hídrico bestialmente, 50% o más, siempre controlando el estado hídrico del cultivo. O sea, no podemos sobrepasar un estrés hídrico al cultivo porque obviamente se reduciría de forma significativa la canopia y a su vez la producción. Pero fijaros, tenemos datos de cultivos leñosos en los cuales durante esos periodos no críticos hemos reducido los aportes hídricos, hemos reducido la huella hídrica enormemente. Ahora después diré un dato interesante, pero es que hemos dejado de emitir CO2, 2 kilos de CO2 por metro cuadrado. Es mucho. Eso es una bestialidad y lo podemos reducir, con lo cual entra en lo que tú decías. Hay que reducir las emisiones, sin lugar a dudas, pero con la agronomía, con la sensorización, con el control del estado hídrico del cultivo y del suelo se puede reducir no solamente el CO2, sino también el N2O, el óxido nitroso, que también lo han mencionado. 600 miligramos por metro cuadrado. Podemos reducir en un solo año, en un solo ciclo de cultivo. Eso es mucho, por metro cuadrado hablamos. Con lo cual, iríamos a favorecer esa captación, ese balance positivo del carbono y obviamente el agricultor tendría más carbono que vender, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Pero es que además esa reducción del CO2 lo que está propiciando es una mineralización de la materia orgánica. Entonces, obviamente necesitamos aportar materia orgánica como todos. Y es verdad que hay legislaciones en las cuales, ya sabéis de dónde venimos, que están restringiendo el aporte de materia orgánica, que es un craso error, porque la fertilidad del suelo depende de esa fracción húmica del suelo. Si no tenemos una fracción húmica, un complejo arcillo húmico potente, fértil, no podemos tener una absorción, no podemos pedirle al suelo que retenga el agua y nutrientes que aportamos con el sistema de riego y pretender luego que la planta la absorba, porque el suelo no va a poder retenerlo. Con lo cual,
Siempre meto la agronomía en algún lugar porque tenemos mucho. Los agrónomos, agricultores, podemos hacer mucho con la sensorización hoy día, pero unido a la agronomía. Es muy importante. Yo si me permites, tiro de agronomía otra vez y voy a hacer una pregunta. Vamos a ver un cultivo arbóreo y vamos a pensar que es un almendro o un manzano y vamos a preguntarnos cuál es la huella de carbono por componentes, para que todos sepamos con certeza cuál es el que más impacta en la huella de carbono. Yo si lo preguntase aquí, tenemos combustibles, tenemos energía, tenemos pesticidas, tenemos abono, fertilizantes. Yo diría aquí cuál se piensan que impacta más en la huella de carbono. Y esto está estudiado, claro. El almendro, como hasta ahora era el hermano pobre, se estudió menos, pero esto lo hemos estudiado durante años en manzano, en peral y en melocotonero. ¿Cuál es la respuesta? Que el que mayor impacto tiene en la huella de carbono son los fertilizantes, con un 50%. Segundo, ¿qué más impacto tiene? Pesticidas y su aplicación, un 18%. Y tercero, combustibles. Por lo tanto, yo creo que es importante, porque cuando hablamos de modelos productivos y queremos ver qué componente impacta más en la huella de carbono, vamos a estudiar, cambiando la arquitectura de copa, intensificando, vamos a mejorar este impacto de los fertilizantes, de los pesticidas y de los combustibles, por supuesto. ¿Por qué? Porque fertilizantes con menos daño estructural lo mejoramos. Pesticidas con una copa mitad de volumen y deriva bajar un 30% la mejoramos. Por tanto, tiramos más de la agronomía que decías tú. Al final es tecnología, conocimiento, ciencia para ser más eficientes. Y es un pequeño ejemplo de dónde impacta la huella de carbono. Y esto creo que es básico para el futuro, comparar sistemas, ver huellas de carbono y ver cómo se puede mejorar cada paso de la producción. Eso es en alcance 1 y en alcance 2 tienes el riego. El riego que tienes la electricidad. Y nosotros aquí ahora mismo en esta finca nos hemos quitado dentro de la huella la electricidad porque tienen placas solares para alimentación. Eso es muy importante, ¿vale? En la huella que ellos tienen aquí, pues es bastante lo que han perdido o lo que no están emitiendo por la electricidad que no tienen en el bombeo. Eso es alcance 2 dentro de la huella. Lo que tú has hablado es el alcance 1, que es muy interesante. Los óxidos nitrosos son lo que tienen más componente. Por eso, una de las cuestiones que teníamos antes era ¿dónde hay que incidir más? En la fertilización. En optimizar la fertilización con el riego. Ir a fertirrigación constante. Y energías renovables para el consumo eléctrico. Con eso ya tienes una reducción importante. Aparte que tenemos sistemas de riego por goteo, incluso hasta subterráneos. Vamos a utilizarlos. ¿Por qué? Porque unas herramientas que el agricultor tiene de una forma bestial para controlar. Bueno, hay agricultores en Murcia están reduciendo el caudal nominal del gotero de 4 litros hora, lo están reduciendo a 2 litros o a 1. La verdad es que tienen que promover más puntos de goteo, pero están consiguiendo una humectación continua del bulbo. Es así como se favorece esa barrera natural que decía al principio. Y si tú tienes esa barrera natural, estás incrementando el uso eficiente del agua y nutrientes. Estás disminuyendo ese impacto de la huella de carbono. Una huella hídrica, un dato, 8 litros para una nectarina de 50 gramos. No está mal. No está nada mal. Yo creo que es la más baja del mundo, ¿no? Murcia. En Murcia, pero en otras zonas de España también, porque se está regando muy bien y fertirrigando muy bien. Oye, y una reflexión que hay que hacer cuando hablamos de la competitividad, la sostenibilidad, es que hay que pensar que estamos en un mundo global. Sí. Y la Unión Europea tiene los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo. Neutralidad climática 2050, reducción de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Eso obliga a más agronomía, a más tecnología, pero luego compites con importaciones de otros países que no tienen una puñetera exigencia medioambiental. Y entonces, una de las cosas que tienen que hacerse las autoridades comunitarias cuando hagan acuerdos comerciales es las exigencias en las importaciones de estándares medioambientales iguales o de estándares sanitarios o de estándares de salud pública, porque la competencia empieza a ser desleal. Sí. Se deslocaliza la producción a países que no tienen ninguna restricción, que tienen mejores condiciones laborales, pero que además sus condiciones medioambientales no tienen ninguna exigencia. Y ese es otro tema que hay que tener en la ecuación. Sí, sí. Antes has dicho una cosa muy interesante, porque hay mucha dispersión de metodologías.
Y realmente cuando tú dices, ¿qué indicador nos va a medir el día de mañana para podernos comparar eso que estás diciendo? Como uno calcula de una manera, otro de otra, otro de la granja a que termino aquí, otro al consumidor. Nosotros tenemos claro que el que va a prevalecer y el que va a diferenciar es cero o no cero, emisión cero o emito. Si emito 20 por una metodología o emito 40 por otra, pero cero es cero, en la que midas. Pero también tienes que tener cuidado que cuando se metan las fórmulas de cálculo, ¿cómo te meten el transporte? Sí, no, el transporte dicen que es un 30%. Yo Es que el no me lo transporte, creo. yo creo que tampoco, Yo además el tampoco transporte se no. va a hacer con hidrógeno pronto, o sea que eso llegará. Pero el transporte hasta 2.000 kilómetros, que son radios de mercados europeos, Sí. hay que computarlo, porque son emisiones indirectas. Por eso vamos a pie de productor, porque el transporte, las comercializadoras, yo todavía no he podido. Me dicen que sume un 30%, pero cuando lo sumas te queda siempre la duda. La teoría dice un 30%, pero ahí vamos. Y lo que hablaba antes Alejandro de la materia orgánica es que al final los sumideros de carbono en el suelo se basan en eso. Entonces, el que tú incrementes cada año 0,1% tu materia orgánica, estás pudiendo tener perfectamente como mínimo 9 toneladas. Y esas las puedes vender. Ahora bien, ojo, el suelo se satura, no se puede ir con velocidad, porque si vas con velocidad mineralizas y emites. Entonces, lo que antes decía Miguel de las certificadoras, de las auditorías y demás, pues hay que cogerlas con cuidado, tienen que ser protocolos rigurosos y que nos aseguren que realmente estamos vendiendo lo que tenemos. Es un tema que me enamora y el tema de sostenibilidad además es de lo que me ocupo, pero por timing tenemos que ir acabando y en un principio pues me gustaría que dieseis un titular de hacia dónde veis que va la sostenibilidad, corto, directo y que la gente aquí se vaya con ese mensaje. Yo la primera. Bueno, pues Pues yo voy a empezar por ahí. la sostenibilidad es real, no es una utopía y hay que adaptarse, hay que valorarse y luego adaptarse. Yo voy a seguir con el mismo discurso, perdona. Yo voy a utilizar palabras clave más que una frase hecha. Yo creo que la agronomía y la tecnología tienen que ir de la mano para una sostenibilidad. Siempre los tres perspectivas que anteriormente mencionaba Miguel. Es decir, social, económica y medioambiental. Yo me asumo a lo que decía él, pero pongo en primer lugar eficiencia. Eficiencia que viene de un modelo agronómico y que nos conduce, que es innovación, porque cambiar el modelo agronómico es innovación, por tanto, innovación, de aquí viene la eficiencia y la sostenibilidad. Sin lugar a dudas. Por tanto, y terminaría con la frase lapidaria, ¿no? La época del uso intensivo y masivo del conocimiento. Y para eso estamos hoy aquí, para contribuir a esto. Miguel. Cuando se apuesta por la sostenibilidad hay que apostar de verdad. O sea, la Unión Europea quiere ser la gran economía, la primera gran economía que llegue a ser climáticamente neutra. Y yo creo que el sector agrario español tiene todos los mimbres para liderar el proceso de sostenibilidad que se avecina. Yo, por todos los países que voy viajando en la Unión Europea, bueno, la agricultura va evolucionando, pero no a la velocidad. Yo he dicho que había que hacer conservar la gestión de carbono para que no se minaricen los suelos. Aquí es todo lo contrario. Aquí hay que ir a velocidad de vértigo. Hay que hacer la gran transformación de la agricultura española, la fase 4, hay que hacerla ahora. Porque eso es lo que te permite liderar, prestigiar el producto. Estamos hablando de la almendra. Hemos oído en la anterior conferencia de nuestra competitividad respecto a los americanos, pero hay que ser competitivos no en precios, sino también en calidad. Y tenemos todos los mimbres. Así que a por ellos, que son pocos y cobardes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Siento que no haya más tiempo. Cualquier duda, pregunta, fuera.